Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia, Solo por Gracia, el devocional. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. El profeta Daniel fue exiliado de su patria, Israel, y llevado a Babilonia. Y en Babilonia, desde su llegada, decidió nunca olvidar sus costumbres como israelita, pero mucho menos el Dios de su pueblo, nuestro soberano Dios. Cuando Daniel fue llevado al palacio del rey de Babilonia, empezó a defender su fe, lo que haría que siempre la bendición de Dios estuviera con él. Nunca el favor de Dios lo dejaría, ni siquiera en medio de las varias administraciones que pasaron estando Daniel allí. Hemos estado hablando sobre los componentes necesarios para hacer oraciones efectivas. Tal vez, muchas veces, usted se haya preguntado cuánto debo orar, hasta cuándo debo hacerlo, y más aún, si usted está viviendo una vida de angustia, si se siente despojado de sus derechos, afectado en su valía, menoscabado por un periodo de vida difícil, es posible que hasta se agote en ocasiones. Este es el relato del profeta Daniel, uno de los tantos que narran sus vivencias. Estando en el gobierno de Darío el Medo, Daniel fue escogido junto a otros dos como administrador para custodiar los intereses del rey. Daniel capítulo 6, verso 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Y dice la Biblia, mis amigos, que Daniel en este versículo específicamente fue escogido una vez más porque siempre él era destacado en el reino desde que fue llevado allí cuando era un adolescente. Así que los demás funcionarios empezaron a buscar en él una falta, pero al no encontrarla debido a la envidia que sintieron porque Daniel era destacado, decidieron hacer tambalear su fe. Así que los demás administradores y altos funcionarios buscaron a Darío, el rey, y le propusieron, versículo 7, ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. El rey Darío firmó. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue hasta su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y mis amigos, este Daniel, que ganó honra y honor en Babilonia, aún estando en calidad de cautiverio, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día, como siempre lo hacía. ¿Y saben algo que es lo que mueve mi corazón a que hoy hablemos y reflexionemos sobre esta historia? Que habían pasado desde que Daniel llegó secuestrado a Babilonia, tal vez unos 75 años. Sí, como lo oyen, Daniel en este momento debía tener entre 90 y 95 años, porque él llegó a Babilonia de 17. La pregunta es, ¿cuánto debemos orar cuando estamos en momentos difíciles? Bueno, Daniel, dice la Biblia, lo hacía siempre 3 veces al día. Ya habían pasado 75 años casi. Y déjeme decirle que si lo hacía desde que llegó a Babilonia, es porque lo hacía de toda la vida en sus 17 años mientras vivió en Israel. ¿Por cuánto debemos orar? Bueno, habían pasado toda esa cantidad de años que yo les cito y él no perdía la constancia en la oración. Ese es el componente de hoy, constancia. La pregunta es, ¿qué le hace a usted sentirse cansado? ¿Hay algo que lo aflija, que lo tenga tan aburrido que ya no quiera seguir buscando paz y respuesta en Dios?
Bueno, necesitamos ser constantes para que cada vez que oremos nuestra esperanza se renueve, nuestro vigor aumente y sigamos contando con la protección de Dios, esa que hará que tengamos la plataforma para seguir adelante, seguros de que Dios honra a quienes lo honran. Nunca se avergüencen de su fe, mis amigos, nunca se cansen de buscar a su buen Dios. Él no se cansa de esperarnos, ni de tener sus brazos abiertos para nosotros. El componente de hoy para oraciones eficaces y efectivas es constancia. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino